Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña del Ministerio Casa de Bendición y para mí es de sumo gozo poder llegar hasta ti en una nueva entrega de el mensaje de la palabra de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu familia y agradezco a Dios por tener tu sintonía cada tiempo en que podemos compartir a través de esta plataforma la palabra de Dios. Saludo a la iglesia Casa de Bendición, nuestra amada congregación donde Dios, por su misericordia, nos ha permitido estar al frente de un grupo de hombres y mujeres valerosos. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos y le agradezco al Señor esta oportunidad. Si no te has suscrito, debes de suscribirte a nuestro canal. Ya somos sobre los 600 y qué bendición tan grande es esa. Comparte este mensaje, envíaselo a tus amigos y suscríbete para que así podamos seguir en contacto permanente a través de esta plataforma. Quiero compartir hoy la palabra de Dios y le he puesto por título a este mensaje una barrabasada. Voy a estar leyendo la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Y estaremos considerando desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios: En aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Había un joven de Belén de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. En su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa de Micaía. Micaía le preguntó: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Micaía le propuso: quédate en mi casa y para mí serás padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Le agradó pues al levita quedarse con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita. Aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Amén. Una barrabasada. Cuando mencionamos esta palabra, barrabasada, si buscamos la palabra barrabasada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos que significa un disparate, una acción que produce un gran daño o perjuicio. A eso llamamos barrabasada, a meter una profunda pata dentro del cubo. Una gran metida de pata también es una barrabasada. Hay cosas muy interesantes y hay unos puntos que son los que quiero reflexionar en este mensaje de la palabra de Dios contigo. Nosotros no estamos llamados a vivir de barrabasada en barrabasada. Nosotros no estamos llamados a vivir en un continuo fallo. No significa que no fallemos. Claro que fallamos. Hemos dicho reiteradamente que hasta debemos aprender a equivocarnos. El problema está en que hay gente que siempre vive equivocándose, nunca sale de un problema, nunca sale de un error. Y no es la voluntad de Dios que tú vivas saliendo de un lío para meterte en otro. Es tiempo ya de que el orden de Dios llegue a nuestras vidas, de que el orden de Dios gobierne en las cosas que nosotros hacemos. De verdad, créeme que ya está bueno para nosotros andar haciendo cosas que a Dios no le agradan y que nos han traído mucho perjuicio y nos han traído mucho daño en nuestra vida. La Biblia habla aquí donde leímos, en el libro de Jueces, y comienza diciendo el versículo que leímos: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía.
Número uno, imagínate una sociedad en donde cada quien hace lo que le da la gana, que es lo que está diciendo aquí, con unas palabras un poquito más suaves. Vivir la vida medalaganariamente, haciéndolo como a mí mejor me parezca. Imagínate una sociedad donde no hay ley ni hay orden, donde tú te puedes robar los semáforos, no hay semáforos, no hay policía, no hay ningún tipo de orden establecido, sino que cada quien hace lo que entiende que es correcto. Sería un verdadero caos, ciertamente, porque si con leyes y con orden ustedes ven cómo nosotros andamos viviendo en estos días, imagínense vivir la vida haciendo lo que mejor le parece. Hay situaciones en las que lamentablemente este mundo está siendo empujado a querer vivir la vida haciendo lo que cada quien haga de manera ligera, sin respetar al otro, decir lo que quiere, pensar de la manera que quiere, no importa que con ello dañe a personas, etc. La verdad es que sería un verdadero caos vivir una vida donde no hay orden y ley. Ciertamente hay un reino espiritual por el cual se rigen los hijos de Dios, que está escrito en el corazón. Un cristiano no tiene que tener los libros con las leyes necesariamente, sino que cuando uno viene a los pies del Señor, esa ley de Dios, el Espíritu del Señor las escribe en nuestro corazón y la trae fresco a nuestra mente siempre. Por eso es muy importante que tú siempre estés expuesta a la palabra de Dios, a escucharla, a cantarla, a aprenderla. Es importante. Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, solamente va a pasar algo, que vamos a ser confrontados, pero esa confrontación trae bendición. Si vas a la playa y te expones al sol de las 11 de la mañana en adelante, ¿sabes lo que va a pasar con tu piel? Se va a tostar, te va a cambiar el color, y no tienes que decir que fuiste a la playa, porque el color de tu piel será una evidencia de dónde tú estabas. Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, en nuestra vida vamos a sufrir una transformación que va a dar evidencia de que le servimos a Dios. En el carácter, en la manera de hablar, en la manera de actuar, etc. Se va a hacer manifiesto que el Espíritu del Señor está sobre sus hijos. No había rey ni había ley en Israel en ese tiempo, sino que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y dentro de ese contexto, sigue diciendo la palabra que había un joven de Belén de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir, oiga, donde pudiera encontrar un lugar. Estamos hablando de un nómada, estamos hablando de un hombre, de un viajero, de un hombre que salió en búsqueda de algo mejor, por así decirlo. Dice de este hombre que era joven y que era levita. Para que usted me entienda, un levita, en este contexto histórico en el que estamos trayendo la palabra de Dios, se refiere a un hombre que adoraba a Dios en el templo. Era un cantante o un músico que ministraba en el altar de un templo a Dios, ¿verdad? Y de ahí viene eso, de la tribu de Leví, que era la tribu a la cual se le asignó velar por el altar. Entonces, este joven levita, no sé por cuál razón, andaba errante, andaba sin rumbo. Hay momentos en que nuestra vida parecen que andan sin rumbo. Quizás tú que me estás mirando en esta hora, puedes decirme, bueno, anóteme en esa lista. En estos días yo he andado un poco sin rumbo. Bueno, pues te tengo una buena noticia. Dios quiere redireccionar tu vida. Y hoy es un buen día para que eso pase. Andaba sin rumbo este joven y dice la Biblia que fue el hombre
partió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y en su viaje llegó a los montes de Efraín, a la casa de Micaía. Este hombre, Micaía, si buscamos en la Biblia, es un hombre que es un hombre de bajo perfil, pero es un hombre que estaba llamado como profeta, estaba llamado a transmitir el mensaje de Dios en su tiempo. A veces es un poco difícil, hay tiempos difíciles para poder transmitir la palabra de Dios. Hay tiempos en que la gente cierra tanto sus oídos a las cosas de Dios y la abre tanto a las cosas que no son de Dios, que se torna difícil para la gente que quiere predicar el evangelio, que quiere llevar la palabra de Dios, poderla llevar de manera adecuada. Y este hombre, Micaía, era un hombre que le tocó ejercer su ministerio en este momento tan difícil, donde la gente hacía lo que mejor le parecía. Pero fíjese, ya Micaía había caído en el error de que estaba haciendo cosas que lo desenfocaron de las cosas de Dios. Lo desenfocaron de sus propósitos en Dios. El hecho de que una persona tenga un rol, un ministerio, un cargo eclesiástico, como usted lo quiera llamar, no significa que esa persona, si se descuida, se desenfoca de su propósito. Micaía, parece que el sistema en el cual estaba ya se lo había tragado y andaba medio desenfocado el hombre. Si nosotros leemos los versículos anteriores, a partir del capítulo 17, ¿verdad? El versículo 1 en adelante, hasta el 5, vemos que Micaía andaba desenfocado ya, andaba caminando en despropósito. Dice la palabra que Micaía le pregunta, se encuentra con el hombre y le pregunta a Micaía, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, yo soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Micaía le hace una propuesta al joven, el levita. Obviamente, Micaía mira al muchacho, sabe que es levita, le muestra sus credenciales, no, qué sé yo, sabe quién es el muchacho, sabe que el muchacho es levita y le hace una propuesta. Micaía entendió que había llegado una buena oportunidad a su casa, a su familia, para ser bendecido. Y dijo, bueno, este es levita, este hombre no hay problema con que venga a mi casa, este hombre va a ser una bendición para mi casa. Hay que tener mucho cuidado lo que usted deje entrar a su casa. Mire que se lo digo. Hay muchas cosas que nosotros no le damos el carácter, no le damos la importancia. Y son esas pequeñas cosas que entran a una familia, que entran a una casa y la desbaratan y la vuelven ruinas y la vuelven un caos. Oiga lo que sí, oiga la barrabasada de Micaías. Por eso le puse a este mensaje una barrabasada. Oiga. Micaía le propuso, quédate en mi casa y para mí serás padre y sacerdote. Oiga los dos títulos. Para mí serás padre, se refiere a padre espiritual, al mentor espiritual, y sacerdote, es decir, el intercesor, el hombre de parte de Dios que intercede por su casa y su familia. Recuerde que estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento y entonces debemos de entender las cosas en este mismo contexto. Dice que no solamente le hizo la proposición de que se quedara en su casa, sino que le dijo, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Le estaba haciendo una propuesta indecente, diría alguien que yo conozco. Le estaba diciendo, oye levita, yo lo que quiero es que tú te quedes aquí, porque yo te voy a dar ropa, zapatos, casa y comida. Ven, entra, quédate conmigo en la casa, quédate aquí y yo sé que tú vas a bendecir mi familia cuando estés. Dice la palabra que entonces el levita se quedó, obviamente. Le agradó pues al levita quedarse con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Micaías consagra al levita
Y ahí están, mis amados, ahí comienzan un error sobre otro error. Cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un error, debemos de desistir de ese error para no volver a cometerlo. El problema está en que muchas veces cometemos el error, sabemos que cometimos el error, pero no tenemos la humildad suficiente para no volverlo a cometer, para apartarnos y no volver a caer en ese círculo vicioso. ¿Tú conoces personas así? ¿Te ha pasado eso a ti? Que tú sabes qué fue lo que te produjo el error, pero tú vuelves a repetirlo. ¿Sabes por qué? Porque no te sales del esquema en donde el error se comete. Si usted sabe que usted está en un círculo de personas, en ambientes, a veces ambientes sociales donde nosotros nos asentamos, donde nosotros compartimos, hay muchos ambientes tóxicos. Hay amigos tóxicos, usted lo sabe, amigos, amigas tóxicas. Hay ambientes tóxicos, y le estoy hablando en sentido espiritual. Hay ambientes que no son sanos, hay ambientes malsanos. Y para eso ni hay que ser profeta, ni hay que tener poderes sobrenaturales para entender cuando estamos en el lugar donde no nos corresponde. El joven levita sabía en la casa de quién él estaba. El joven levita sabía que ya en la casa de Micaía había desobediencia. Porque si usted lee los primeros versículos, como yo le dije, se va a encontrar que Micaía tenía en su casa, tenía un altar que era una ofensa a Dios. Y ese altar era muy visible. Sin embargo, aquí vemos en este joven un hombre que también se aprovecha de su condición, se aprovecha para él buscar beneficios para él. Se aprovecha de que el hecho de que él fuera levita, para él entonces beneficiarse, no como levita, sino cubrir sus necesidades personales. Qué mal cuando nosotros miramos las cosas de Dios como un negocio. Qué mal cuando nosotros miramos con signos de pesos las cosas que no son para mirarse con signos de peso. Hay cosas que sencillamente no tienen valor monetario y que usted y yo tenemos que cuidar. ¿A qué me refiero? Mire, hay relaciones que hay que cuidarlas. Hay amigos que hay que cuidarlos. Hay amigas que hay que cuidar. Hay relaciones importantes en nuestra vida que nosotros debemos de cuidarla. Y sobre todas esas relaciones está nuestra relación personal con Dios. Yo no puedo monetizar, para que usted me entienda, las relaciones. ¿Qué pasa cuando uno se siente que un amigo nos da su amistad, nos da su cariño a causa de intereses económicos? Fulano es que siempre paga las cuentas. Fulana es la que siempre tiene dinero. Fulano que siempre hace buenos regalos. ¿Me entiende? Y cuando las personas se desengañan de eso y se dan cuenta que fulano o fulana solamente era tu amigo por lo físico, por lo material, viene una gran decepción. Es mejor que nosotros seamos sinceros. Es mejor que nosotros seamos siempre personas diáfanas en ese sentido. Aprendamos a valorar las cosas por lo que son. Aprendamos a darle el verdadero valor que tienen las cosas. El muchacho se queda ahí. Dijo, tengo ropa, zapato, casa y comida aquí. Y dice la Biblia que entonces, oiga lo que hace Micaía. Micaía lo hace padre y sacerdote en su casa. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Tú le pondrías el cuidado de tus hijos pequeños, de tus hijas, a un desconocido o a una desconocida? Obviamente tú estás diciendo que no. ¿Tú le pondrías tus cuentas de banco? ¿Tú le pondrías las cosas importantes de tu vida a una persona que sea desconocida? ¿Verdad que no? Este hombre
le puso en las manos todo a un desconocido por el simple hecho de que él le dijo que era levita. De la misma manera que nosotros no le ponemos a un desconocido las cosas importantes, como nuestros hijos, su educación, como nuestro dinero, siempre lo queremos llevar a una institución creíble, firme. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo con las cosas espirituales? ¿Por qué nosotros prestamos oído a lo que un Juan de los Palotes dice? ¿Por qué nosotros prestamos oído a lo que alguien viene y nos dice, sin conocerlo, sin saberlo? ¿Cómo nosotros vamos a seguir y a pensar que vamos a ser bendecidos cuando ponemos en riesgo algo que es tan importante como nuestra vida espiritual, oyendo cosas, leyendo cosas que nosotros sabemos que son cosas tóxicas? ¿Qué dilema este? El de personas que están llamados a modelar a Dios con su vida, son personas que cometen este tipo de barrabasadas. Micaías no solo puso en las manos de un extraño lo que era su casa, es decir, su familia, sus hijas, si la tenía, sus hijos, toda su casa la puso a merced de un extraño, sino que él mismo, en su condición de profeta, porque era profeta Micaías, él mismo, dice la Biblia, que lo consagró, él mismo lo nombró. ¿A quiénes estamos nombrando para que tome riendas de responsabilidades que nos corresponden a nosotros? Y tú y yo, ¿a quién le estamos soltando responsabilidades que nos competen a nosotros? Y me refiero a los dos tipos de responsabilidades. Quiero hablarte de una que tú me vas a entender perfectamente de inmediato. ¿Cuál? Tu familia, tu vida. ¿En manos de quién tú estás corriendo riesgos? Hoy en día, en esta sociedad líquida, en esta sociedad que no hay nada estable, tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos y saber sobre quién nosotros pudiéramos delegar responsabilidades. Hay muchas responsabilidades a veces que nosotros tenemos que delegar, pero dos cosas: las que te corresponden a ti, no las delegues, asúmelas. Y las que vas a delegar, procura que estén delegadas en las personas correctas, en la gente correcta. Y para hacer eso, hay una sola cosa que nunca nos va a fallar, y es buscar la dirección de Dios. Cuando buscamos la dirección de Dios, no vamos a cometer tales barrabasadas. No dice aquí en ningún momento que Micaías buscó dirección de Dios. Sencillamente entendió que era lo mejor, porque acuérdate, él vivía en un contexto en donde todo el mundo hacía lo que le viniera en gana. Aunque en este mundo se esté empujando a llevarnos a que se haga lo que nos dé la gana y a cometer barrabasadas, procuremos buscar siempre la dirección de Dios en oración, buscar siempre la dirección del Espíritu del Señor que está presto para nosotros. Para mí ha sido de sumo gozo haber traído esta palabra en esta hora. Y quiero hacer una oración para completar por aquellos que han cometido barrabasadas en su vida, por aquellos que han puesto en riesgo las cosas que Dios le ha dado, por aquellos que hemos estado jugando palo a ciegas, como dando palos a ciegas, teniendo un Dios que nos puede ayudar. Quiero orar para que el Señor nos redireccione en esta hora.
Padre, en el nombre de Jesús, adoramos y bendecimos tu nombre y venimos delante de ti reconociendo que hemos cometido muchos errores, a los cuales yo llamo en esta hora barrabasadas. ¿Cuántas decisiones que han puesto en riesgo, Señor, aún nuestra integridad física, la integridad de nuestros hijos, la integridad de nuestra carrera, de nuestro prestigio como profesionales, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de todas aquellas cosas que han costado mucho sacrificio? Dios mío, ayúdanos. Y dile más, dile, Señor, ayúdame a salir de este enredo en el cual yo me he metido. Ten misericordia de mí. Levántame y permíteme que mi vida comience a ser direccionada por tu Santo Espíritu. Todo lo dejo en tus manos, aún mi propia vida, para que tú hagas con ella, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que ya tú has establecido para mí, que yo sé que es bueno y bueno en gran manera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios del cielo te bendiga y te guarde, y será hasta una próxima ocasión.